Yo la primera pregunta que le dejo a los amigos, iba a decir compañeros, pero no sé si es la palabra adecuada, es ¿por qué, si las cosas son importantes en el debate político y público, le agregamos la cuestión obligatoria? La educación es muy importante, la salud es muy importante, y siempre tenemos esa persecuta de educación obligatoria, salud obligatoria, seguridad. Es decir, ¿por qué agregamos la negación de la libertad en la palabra obligatoria a las cosas que de por sí creemos que son importantes? Así que lo dejo un segundito a cada uno. Bueno, en realidad, desde mi punto de vista, tiene que ver con esas personas de características mesiánicas que nos quieren imponer su modelo moral. Entonces, le parece que algo es importante y entonces, digamos, lo hace obligatorio. Y lo peor de todo es que cada vez que lo hace obligatorio, no lo hace con la propia. Es decir, digamos, termina haciéndolo de manera coactiva, es decir, lo impone por la fuerza. Es decir, a ver, si la cuestión es tan importante, ¿por qué los individuos no lo harían por sí mismos? Ese es el primer punto. Si es importante, los individuos lo harían por sí mismos. No tendrían que ser obligados a hacerlo. O sea, eso es un básico. Entonces, quiere decir que esa persona lo que está viendo entonces no le gusta. Y como no le gusta, lo requiere resolver de manera coactiva. Sin lugar a dudas, uno de los casos más emblemáticos podría ser lo que tiene que ver con la caridad. Gente que se llena la boca hablando de caridad, pero con el bolsillo propio no. Entonces su modelo se lo quiere imponer por la fuerza al resto para que lo financie. Entonces tiene que ver con eso, que como no le gusta el modelo, lo quiere corregir a la fuerza, pero lo hace sobre los recursos de otros. Es decir, hacer caridad con la ajena. Me parece que siempre tiene que ver con esto, ¿no? Digamos, con una discrepancia entre lo que ven porque no les gusta, que vaya a saber quién les dijo que ellos eran el metro patrón. Está la subestimación del individuo, o sea, crees que no lo hace porque es tonto. Es decir, con lo cual implica que además se cree superior. Y lo peor de todo, detrás de eso hay un acto violento. Es decir, como el mundo no es como el que quiere, entonces lo quiere hacer por la vía violenta. En ese sentido hay un excelente libro del profesor Venegas Lynch, junto con Martín Krause, que se llama En defensa de los más necesitados. No sé si lo nombré bien, profe. Sí. Y básicamente lo que muestra, esto es buenísimo. Cuando estalla la Gran Depresión, el Estado no era grande y éramos el quinto país más rico del mundo. Básicamente, la caridad la hicieron lo que vendrían a ser como las ONG del momento. Es decir, los individuos espontáneamente se organizaron para dar asistencia al caído. Qué increíble, ¿no? Porque después se nacionalizó la ayuda social. Hoy somos país 65, camino a estar cada vez peor, 35% de pobre, camino a 40 y cada vez peor. Eso sí, los políticos cada vez más ricos, lo cual muestra, como diría Bastiat, la porosidad de sus manos. Yo no tengo mucho más que agregar a lo que acaba de decir Javier, solo quisiera agregar que me parece que habría que considerar seriamente en algún momento, cuando hayamos entendido cosas tan elementales como el mecanismo de precios y otras áreas, la eliminación
del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura que esos términos son un insulto a la inteligencia, porque por definición, cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de un proceso abierto y competitivo, con puertas y ventanas abiertas. Nadie, ninguno de nosotros, ni nadie debe tener la precisa para decir que los chicos o las chicas o en la universidad o en los colegios tienen que estudiar 3 geografías, 2 matemáticas y una álgebra. Esto depende de procesos evolutivos y competitivos. El pretender manejar la estructura curricular desde el vértice del poder, como digo, es una bofetada a la inteligencia. En Estados Unidos, como ustedes saben, nunca existió Ministerio de Educación, salvo cuando impuso Carter la Secretaría de Educación, que Reagan trató de eliminarlo sin éxito. De todas formas, y termino con esto, les sugiero, en el caso de Estados Unidos, de ver un libro de un extraordinario economista, Thomas Sowell, Senior Research Fellow en Hoover, profesor en Stanford, que se llama Inside American Education, creo que no está traducido al castellano, dentro de la educación estadounidense, donde muestra la preocupación de padres por saltearse el Ministerio de Educación y por lo tanto hacen homeschooling. Homeschooling, al contrario de lo que mucha gente piensa, que los padres tienen que ser expertos en física y en otras materias, cuando tienen todo el apoyo logístico por Internet, incluso las tareas de la sociabilidad, de torneos de baile y de ajedrez y de deportes, etc. Hace relativamente poco, uno de los números de The Economist de Londres tenía 4 páginas referidas al homeschooling. Y una de las cosas que más me llamó la atención es la opinión de los oficiales de admisión de la Ivy League, o sea, las universidades top de Estados Unidos, donde decían que no solo estaban muy impresionados con la calidad educativa de quienes aplicaron a homeschooling, sino su vocabulario y su vestimenta. ¿Me permitís agregar algo? Porque me parece brillante la reflexión del profesor Alberto Venegas Lynch hijo. Y me gustaría dar una aplicación concreta, ¿no? Fíjense la perversión de la educación pública. Cuando ustedes, a mí recurrentemente recibo mensajes por mi Instagram de chicos que están en el secundario. Chicos que de repente se encuentran con que el profesor de literatura o les habla maravillas de Keynes o les habla maravillas de Marx. Eso sí, Friedman era un asesino y cosas por el estilo, según ellos. O les salen con la doctrina del shock y esas cosas. Entonces, una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento en favor de la religión del Estado. Una de las cosas más divertidas que sucede, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, donde todos son básicamente adoctrinados en un rango que va desde el keynesianismo hacia el marxismo, o sea, nada bueno, a punto tal que si ustedes le preguntan a un alumno convencional de la Universidad de Buenos Aires, aun cuando estudie economía, le preguntan por Ludwig von Mises, creen que es el 9 de Holanda. ¿Qué es lo que hace mi colega Diego Giacomini? Los manda a estudiar Rothbard y que vayan a buscar libros a la biblioteca. No hay ninguno. Es decir, y declaran que son abiertos. Entonces dice, sí, claro, hay liberalismo, hay un solo curso de historia del pensamiento económico, 2, que es opcional y a horarios verdaderamente estrafalarios. Es decir, para que no vaya nadie
Afortunadamente eso les está saliendo bastante mal porque hoy están teniendo bastante alumnos. Y fíjense la perversión en ese mismo sistema. Porque cuando uno dice, bueno, supongamos que por algún motivo nos pusiéramos de acuerdo que habría que tener educación. Un supuesto, nada más, o sea. Entonces, pero uno le propone el sistema de vouchers. Lo rechazan de plano, dicen, no, ustedes no quieren que la gente tenga educación. No, sí, la gente va a tener educación, pero va a tener un voucher. Y con ese voucher va a elegir a qué institución, o sea, todas las instituciones serían aranceladas, podrían ser de gestión privada, de gestión pública, y ustedes van a elegir la que quieran. No van a dejar a nadie afuera, porque digo, justamente está diseñado con esas características. De hecho, la propia SUBE es un sistema de voucher, porque dice no se puede implementar. La SUBE es un sistema de vouchers. Y no solo eso, sino que además, fíjense, además en esas instituciones suelen hablar de la competencia desleal. Digo, ¿qué más desleal que una institución que el arancel es cero? Y obviamente lo pagan los que están del lado de afuera, los que no estudian, ¿no? Que terminan financiando lo que están adentro. O sea, con lo cual, digamos, claramente una competencia desleal. Entonces me causa gracia cuando dicen, no, la universidad pública es buenísima. Mirá qué buena que será que aún con un arancel cero proliferan las universidades privadas. O sea, perdieron 10-0. Es decir, porque si ustedes o acaso si ustedes tienen dos productos idénticamente iguales, ¿pagarían por el que es más caro respecto al más barato? No existe. Salvo que, entonces, o creen que somos estúpidos, o sea, pero ¿saben por qué no avanza? No porque la gente no podría estudiar como suelen mentir y que se quiere eliminar la educación. Es porque tendrían que competir. ¿Y qué pasa? Tendrían que perder espacio en ese proceso de lavaje de cerebros que hacen en favor de la religión del Estado. Por eso, cuando se quejan, en realidad están mintiendo. No es porque van a dejar a la gente sin educación. Es porque no van a poder seguir los pasos de Gramsci de lavarle la cabeza a la gente para poder seguir adelante en sembrar ese sistema asesino, empobrecedor llamado socialismo. Yo quisiera agregar una cosa. Yo quisiera agregar algo, y esto es responsabilidad de Gustavo, que ha puesto disparadores. Es como si tuviéramos muchísimas ganas de hablar, a pesar de que estoy con una gripe bruta y casi no tengo voz. Pero quisiera puntualizar y una reflexión más o menos superficial y al vuelo sobre los vouchers. El economista Armen Alchen, que ha trabajado mucho con Milton Friedman y mucho con Gary Becker y con George Stigler, los tres de Chicago, él sostiene que en última instancia el voucher, que está financiado con los recursos coactivamente detraídos del contribuyente, al contraer las tasas de capitalización, está perjudicando especialmente salarios e ingresos en términos reales de los más necesitados, y además sostiene que es una injusticia que los que tienen coeficiente intelectual, por lo que eso pueda significar, que tiene otras connotaciones, tienen coeficiente intelectual o capacidades que no están acorde con las ofertas educativas, tienen que financiarlos. Y eso sostiene que es una injusticia. Yo reconozco que el voucher es un primer paso en la buena dirección porque muestra el non sequitur, es decir, no se sigue del hecho que digamos que los contribuyentes deben financiar coactivamente los estudios de terceros, no se siga que haya colegios y universidades estatales, que en realidad cuando se mide cuál es el costo por año, por graduado, generalmente se toman los gastos corrientes y no los gastos fijos. Me parece que es un punto
ese punto lo vamos a discutir. Yo les digo a ustedes esto, sé que no va a salir de acá, es confidencial, pero yo he citado para el 28 de noviembre en un hotel céntrico una reunión que vamos a hacer, un seminario donde hay 20 personas invitadas. Hay una que no contestó y hay 3 que no aceptaron. Y es con la idea de acercar entre grupos de liberales, los 3 que estamos en esta mesa formamos parte de ese grupo, para acercar algunas fricciones que han habido y que creo que son injustificadas. Espero que esa reunión y ese seminario no termine a los tiros, creo que no. Creo que lo vamos a poder hacer el acercamiento, pero en todo caso saco el tema, porque ahí hay 2 papers para estudiar que son los 2 sobre temas educativos. Uno, que lo recomiendo muy entusiastamente, de Murray Rothbard, que es Educación Libre y Compulsiva, extraordinario trabajo. Y otro del que les habla, que es una conferencia que di en la Universidad de Liechtenstein hace un par de años sobre educación. Vamos a debatir, ese es el pretexto que buscamos para debatir entre nosotros este tema, donde hago ahí una crítica, y Rothbard también la hace a los vouchers, aún reconociendo que es un buen paso en la primera dirección. Espero que Gustavo no ponga otros disparadores de esta naturaleza, porque no vamos a pasar a las preguntas. A ver. No, igual yo quiero aclarar que cuando el pie de página era justamente porque sabía que esto se podía disparar. El doctor dijo que en esta oportunidad, gracias, creo que a esta rotura de muros que está haciendo Javier en los medios,